Hola, ¿qué tal? Y bienvenido al canal de Todo Legal MX. Mi nombre es Jorge Alfredo Vallejo, fundador de Todo Legal, lugar en donde encontrarás orientación, asesoría, gestión o tramitación dentro de las diferentes áreas del derecho. Si tú quieres más información, puedes consultar la página todolegalmx.org. Es muy fácil saber cuando nosotros nos formamos en la fila del súper o cuando vamos a la tienda quién va primero. Pero cuando estamos en una situación en la que dos personas han comprado la misma cosa el mismo día, casi al mismo tiempo, ¿a quién se le debe respetar la compraventa? ¿Al primero o al segundo? Lo que hoy veremos es primero en tiempo, primero en derecho. Prior in tempore, potior in iure. Esta es la expresión latina para decir primero en tiempo, primero en derecho. Ahora sí, ¿qué es? El principio de primero en tiempo, primero en derecho consiste en que dos personas reclaman un mismo derecho obtenido casi al mismo tiempo, pero primero fue uno y luego fue otro. Y la pregunta es, ¿a quién se le da prioridad? ¿Al que compró primero o al que compró después? Un ejemplo muy sencillo es cuando una persona tiene un coche y se lo vende por la mañana a fulanito por una cantidad determinada, y posteriormente llega otra persona interesada por el vehículo y le dice: yo te quiero comprar tu coche, te doy el doble por él. Y entonces el vendedor, como le conviene, pues va con el primero y le dice: deshago el trato contigo porque a mí me lo van a comprar al doble. El primer comprador diría: ¿pero por qué? Si tú y yo ya hicimos trato. Este tipo de controversias son las que resuelve el primero en tiempo y primero en derecho. Entonces, ya que quedamos claros que el factor de decisión está en el tiempo, les voy a poner 5 ejemplos de aplicación legal en nuestra vida que nos pueden funcionar para invocar primero en tiempo y primero en derecho. El primero va a ser en el carácter del matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, decimos amar a una persona eternamente y es para siempre. Bueno, religiosamente hablando así se dice, pero sabemos civilmente que nos podemos casar una vez divorciándonos. Sin embargo, hay ocasiones en las que el esposo o la esposa contrae primer matrimonio civil, pero por ahí en una canita al aire se va de viaje y se vuelve a casar. Imaginemos que sigue viviendo en la promiscuidad y se va a otro lugar y se vuelve a casar. Estamos hablando de 3 matrimonios en este caso. Ahora, hasta ahí no hay ningún problema porque los matrimonios no están enterados entre sí de ellos mismos. Sin embargo, posteriormente se llega a una demanda de pensión alimenticia o fallece la persona que se casó varias veces, y al momento de reclamar el derecho de sucesión o de herencia, resulta que llegan las 3 esposas o los 3 esposos a reclamar su derecho. Entonces, legalmente hablando, los 3 están casados, por lo tanto, los tres tendrían derecho a su parte proporcional según la ley. Pero no se le puede conceder a los 3, solo se le puede dar a uno porque esposo o esposa solo hay uno. Entonces se aplica el principio primero en tiempo y primero en derecho. En este caso, quien tendrá los derechos sucesorios o los derechos de pensión alimenticia será el primer matrimonio, y eso se va a fijar en el acta de matrimonio. El que tenga la fecha más reciente será el matrimonio legítimo. Y entonces esta persona será quien podrá cobrar los derechos hereditarios o de pensión alimenticia o de cualquier otro. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, pues en este caso se declaran nulos. Por supuesto que esta declaración de nulidad tiene que ser mediante un juicio, pero se declaran completamente nulos y entonces los segundos, terceros matrimonios no tienen absolutamente ningún valor para reclamar el derecho. El segundo ejemplo consistiría en la parte patrimonial. Y es muy similar a lo que mencioné al principio. Cuando dos personas celebran un contrato, llámese una compraventa, un arrendamiento, una donación, en el que, en este caso, vamos a poner como ejemplo, compraventa. Se compra una casa y el vendedor se la vende a 2 personas, pero uno se lo vendió el lunes y al otro se lo vendió en martes. Siguiendo la línea de este principio, pues se le dará prioridad al que lo hizo el lunes. Pero en cuestión patrimonial,
hay una serie de procedimientos para registrar una casa. Posteriormente haremos un video relacionado a esta situación. En estos casos, en la cuestión patrimonial, para registrar un bien inmueble por una compra-venta, básicamente son 3 pasos. El primero es el consentimiento de las partes, el segundo es llevarlo a un notario público y el tercero es registrarlo en el registro público de la propiedad. A veces, en este ejemplo del que compró el lunes y luego el martes, a lo mejor el del martes se puso muy listo y lo registró primero en el registro público de la propiedad, aunque el contrato se haya firmado, aunque tenga prioridad el contrato firmado el lunes. Aquí hay una controversia todavía más profunda. Sin embargo, en esencia se tomaría en cuenta el que lo registró primero. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el que firmó el contrato el lunes pueda anular todo el procedimiento de registro. Es decir, se le seguirá dando prioridad al que firmó primero, solo que en este caso se le va a dificultar más probar que lo firmó al principio. Bueno, este es el segundo ejemplo en la parte patrimonial. Como ejemplo número 3 tendríamos el de carácter familiar, específicamente al momento de registrar a un menor. En estos casos, cuando la madre tiene a su hijo o a su hija, evidentemente hay que registrar a los padres. No hay duda de que la mamá es la mamá de los menores. Sin embargo, en el tema del papá, suele pasar que el padrastro, como comúnmente se dice, o un tercero, es decir, quien no es su padre biológico, acude al registro civil y lo registra. Posteriormente se entera el padre biológico, o ahora sí le da la gana de registrarlo, y cuando va a reconocerlo, resulta que ya hay un padre, legítimamente hablando, en el que en el acta de nacimiento aparece como padre fulanito o perenganito, pero que no es el padre biológico, en resumen. En estos casos se aplica, sería un ejemplo de primero en tiempo, primero en derecho, porque este tercero, que no es el padre biológico, acudió al registro civil y lo registró. Sin embargo, el criterio de la Suprema Corte establece que no es por un principio de primero en tiempo, primero en derecho, sino que se aplica por un principio del bien superior del menor, que este será posiblemente otro video que se abordará. Es otro principio legal. Ante cualquier cosa, primero el cuidado del menor. Sin embargo, sí se puede establecer a manera de ejemplo, el primero que llega y lo registra es el padre legítimo. Por supuesto que el padre biológico, al verse afectado, siendo él el padre biológico, pero no poder registrarlo, por supuesto que se le hizo un perjuicio, un daño. Por lo tanto, este padre biológico, aunque ya nunca más podrá ser el padre ante el registro civil, sí podrá demandar daños y perjuicios por no habérselo permitido. Entonces, este es el tercer ejemplo en cuanto a la parte familiar. El otro ejemplo consiste en la parte laboral. En la parte laboral, nosotros tenemos un determinado puesto y una determinada antigüedad en una empresa. Cuando se hacen nuevas convocatorias para adquirir un nuevo puesto, por ejemplo, nosotros somos actualmente auxiliares y ahora vamos a ser persona de supervisión, por ejemplo. Bajo determinado perfil, el que tiene mayor antigüedad tendría derecho a ocupar ese puesto en el momento en el que exista la vacante. Hay una lista determinada de personas que podrían adquirir ese puesto, pero se le tiene que dar prioridad definitivamente al que tiene mayor antigüedad. Primero en cuestión de la antigüedad, y ya una vez cubierta la antigüedad se tendría que estudiar si cubre el perfil. A lo mejor este determinado puesto requiere una licenciatura, una maestría, un doctorado, una especialidad o alguna determinada habilidad específica para poderlo ejercer. Si se cumplen estos requisitos, se tiene que dar prioridad al que tenga mayor antigüedad. Y por último, en la parte mercantil. En la parte mercantil vamos a referirnos exclusivamente a las deudas. Si es una persona, un deudor, que se endeudó con Coppel, se endeudó con Banco Azteca, se endeudó con la vecina que da a rédito, se endeudó con una hipoteca, y así sucesivamente, se tendrá que pagar las deudas. Aquí van a haber dos criterios. Uno, el que lo demande primero o la primera deuda adquirida.
El problema no es pagar, el problema es que evidentemente la persona no tiene para pagar y todos quieren cobrar. Entonces, imaginemos que tiene una casa, este deudor tiene una casa y entonces se le embarga. Pues entonces los demás acreedores, es decir, las demás personas que le prestaron, se enteran, inmediatamente van a querer ir a cobrar. Pero imaginemos que la casa no es suficiente para pagar todas las deudas. Entonces, pues todos van a querer cobrar al mismo tiempo. En este caso, el juez determinará en qué orden se deberá establecer el pago de las deudas. Si se endeudó primero con Coppel, pues tendrán que pagarle primero a Coppel y posteriormente a Banco Azteca y posteriormente a la señora de los réditos y en el orden en el que lo mencioné. El segundo tipo de orden en este caso es quien lo demande primero. Imaginemos que el primero fue Coppel, pero el banco que le dio una hipoteca le concedió, lo demanda primero. En este caso, el juez podría darle prioridad al que lo demandó primero. Pues bueno, ahí están los 5 ejemplos en los que se puede aplicar el principio de primero en tiempo y primero en derecho. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete. Por favor, darle a la campanita para que reciba las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Esto es todo Legal MX. Nos vemos la próxima.